presenta Lecciones de la Biblia. Estamos de nuevo con ustedes para compartir lecciones de la Biblia. Esta ocasión con un mensaje muy interesante que nos sigue enseñando lo que el enemigo intenta hacer para desbaratar los planes de Dios, para atacar la iglesia, para que no hayan verdaderos adoradores y seguidores de Cristo Jesús. Pastor Álvaro, bienvenido de nuevo a este estudio de la Palabra de Dios. Pastor, deseamos que Dios les bendiga también a la audiencia, a todos aquellos que ven este programa, a los que escuchan. Y de verdad las lecciones que estamos estudiando son tan importantes porque en este tiempo hay temas que no solo son curiosos para algunos, sino que realmente están dañando a la gente y los están perdiendo. El enemigo, porque estamos estudiando el gran conflicto, entonces hablamos siempre del enemigo y hablamos de ¿quién? De Cristo Jesús, De Cristo. a quien nosotros queremos seguir. Entonces el enemigo en esa lucha contra Cristo Jesús, conociendo el tiempo, empezó en la década de 1840, por los primeros años de esos siglos, a hacer uso de las estrategias que planeó para desbaratar los planes de Dios. Así como estudiamos ese fervor que hubo en hablar de la segunda venida de Cristo, el enemigo fue colocando cosas allí que iban a desbaratar, a afectar a mucho al mensaje de la segunda venida de Cristo. Hablemos de algunas de esas cosas, Pastor Álvaro. Por ejemplo, en esas épocas, en esos años, se empezó a presentar la teoría de la evolución, que eso ha venido a dañar a mucho a las personas que ya no creen en Dios, sino que ahora tienen otro tipo de creencia. La evolución, pastor, es la base para que la gente deje de creer en la creación, deje de creer en Dios, ¿verdad? Y curiosamente, en el tiempo en que se comienza a descubrir que el santuario, se comienza a descubrir acerca de la santa ley de Dios, del sábado, aparece Satanás con esa teoría. Pero Sí. hay otras, pastor. Sí, también toma fuerza el mensaje de José Smith y lo que es la iglesia mormona, también comienza por esos mismos años y tiene crecimiento y mucha gente se va tras esas enseñanzas. Y hay otra que también tomó fuerza alrededor del año 1840, que es el espiritismo moderno, que realmente no inició allí. Nosotros vamos a hablar algo hoy del espiritismo, pero ahí es como tuvo fuerza a través de cosas que se hicieron, que también se llama ocultismo, y que llamó la atención de las personas que se volvieron instrumentos de Satanás para hacer ese mensaje y esa presentación. Pero realmente dije yo que no comenzó allí, porque nosotros muy bien en la palabra de Dios sabemos dónde comenzó, desde el mismo jardín del Edén. Ahí es donde la serpiente, que decimos que es el diablo, ¿no? La serpiente le dijo a Eva, precisamente, no moriréis. Y ahí comienza entonces una filosofía, porque realmente ese es un punto filosófico, donde la gente piensa que cuando muere, de verdad no muere, pero es curioso, ¿verdad? Hasta el juego de palabras se oye extraño, pero la gente cree que cuando una persona muere, su alma como que sigue todavía en vida, y esa es la base también para el espiritismo. De ahí se desprenden muchos engaños espiritistas que hoy envuelven a la gente y de diversas maneras, pastor. Así es, pero vamos a ir, como estamos hablando del Edén, vamos a ir al Antiguo Testamento. ¿Correcto? ¿Qué es lo que nos dice el Antiguo Testamento referente a la muerte? Porque el enemigo dice no moriréis, y muchos creyeron eso, muchos comenzaron a practicar cosas que tienen que ver con los muertos, pero Dios dio la enseñanza con claridad, y en el Nuevo Testamento está así enseñado. ¿Qué es lo que los que escribieron el Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, nos dicen acerca de los muertos? Hablan de la muerte como un sueño. Como un sueño. Y también el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando habla de David, dice que durmió con sus padres. Está hablando también de... Fue sepultado con sus padres. Fue dice. sepultado con sus padres. Y lo mismo habla de su hijo Salomón. Así es. En otras palabras, la muerte es el descanso. El descanso. Y cuando vamos al libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, dice muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Está hablando que no están dormidos en un lecho, están sepultados. Y también cuando encontramos
El libro de Eclesiastés, Salomón dijo con claridad que los muertos nada saben. Nada saben. Ya terminó todo lo que pudieron hacer en la tierra mientras tuvieron aliento de vida y terminó. Escuché a alguien decir que el asunto de la muerte para los adventistas está basado solo en Eclesiastés 9:5. Sí. Y decía que sí, los muertos nada saben, que en ese versículo se basan. Pero cuando uno estudia el Antiguo Testamento, hay muchas partes donde vamos a encontrar que los que murieron descansaron, dice ahí. Entonces durmieron con sus padres, están en el sepulcro, diversos pasajes. Es más, en Salmos hay un pasaje, tal vez no se mencionó en este estudio, pero hay un pasaje que dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Y respiramos cuando estamos en vida. Después de la muerte, no se puede respirar. No se puede respirar. Entonces, prácticamente no se puede adorar al Señor. No sé por qué la gente ha confundido eso. Sí, y hay unos textos que se utilizaron que dicen que los muertos no pueden alabar a Dios. Correcto. Y al sepulcro donde vamos, ahí no habrá alabanza a Dios porque ya terminó nuestra etapa de vida. Y Dios fue claro con el pueblo, no solo para enseñarles qué era la muerte, sino también que los muertos que nada saben no se podían consultar. Y había una ley que cualquiera que consultare a uno de los muertos tenía que morir. Y apedreado. Correcto. De manera que eso fuera erradicado de la enseñanza que tenían y del pueblo no hubiera nada de idolatría ni ningún contacto con todas esas cosas que tienen que ver con el espiritismo, con los medios, con el ocultismo. Así que Dios fue claro, el pueblo tenía que obedecerle. Ahora yo quisiera también ampliar un poquito eso de apedrear a la persona, porque alguien me habló de eso, que parecía que un castigo muy fuerte, muy cruel, porque Dios de esa manera. Pero es que lo que nos está enseñando la Biblia ahí es que Dios de verdad fue clarito con respecto a eso, que no quería que esas falsas enseñanzas dominaran a la gente. El que caía en ese pecado de verdad se había apartado de la verdad. Y algunos dicen: ¿y entonces por qué no sigue sucediendo ahora eso? Porque la iglesia no apedrea al que hace eso. Es que realmente desde el momento en que uno decide consultar a un muerto, desde ese momento se apartó de Dios y está muerto espiritualmente. Uno como ser humano está muerto. Entonces Dios sí fue clarito. A los muertos no se les consulta, porque tratar de consultar a un muerto es caer entonces en el espiritismo, comenzar a invocar otras fuerzas, demonios, y eso de verdad está contrario a lo que Dios quiere. La vida es un don de Dios y Dios siempre es un Dios de vida. Cuando una persona descansa, hay una promesa si creyó en Cristo, y la promesa es que va a resucitar. Y eso es lo que más encontramos en el Nuevo Testamento. Correcto. Así como en el Antiguo se habló de dormir, en el Nuevo también se habla de dormir. Hay varios textos, pero también se hace más énfasis en la resurrección, en esa esperanza. Encontramos ese pasaje del relato cuando Lázaro murió. Jesús dijo: Lázaro, duerme. Los discípulos pensaron: si está dormido lo va a despertar. Pero Jesús fue claro en decirles: Lázaro ha muerto. O sea, dormir es lo mismo que estar muerto, en la enseñanza bíblica del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y Marta, hermana de Lázaro, dijo: yo sé que mi hermano va a resucitar en el gran día. Ese conocimiento era muy claro para el pueblo de Dios. Duermen y va a haber resurrección. ¿Cuándo va a haber resurrección? En el gran día. Jesús escuchó a Marta porque ella estaba afirmando lo que era la enseñanza bíblica, la enseñanza de las Escrituras. Y también es la misma enseñanza que tiene el apóstol Pablo. Pablo dice que los que están dormidos van a resucitar. Y a mí me gusta mucho ese pasaje, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Acabo de estar en un funeral, pero yo solo llegué para acompañar un ratito, y alguien está diciendo así: gracias a Dios, dice, él ya está en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, dice. Y como al minuto dice: pero cuando Cristo venga, dice, le va a resucitar. Entonces yo digo: pero si está en el cielo, ¿para qué lo va a venir a resucitar? ¿Para qué se van a ir a enterrar solo para que lo despierte Jesús? Eso no puede ser. La Biblia es consistente en su enseñanza,
Y otra cosa que me gustaría también destacar es que estamos diciendo que en el Antiguo Testamento la enseñanza es la misma, en el Nuevo Testamento la enseñanza es la misma, así que no podemos contradecir. La gran mentira de Satanás es que nosotros no morimos. Cuando alguien muere, entonces el diablo dice, todavía está en el cielo, su alma está todavía ahí, y es una de las grandes mentiras. Nosotros hemos aprendido que hay dos grandes mentiras del enemigo, y es precisamente quitar los mandamientos de Dios y decirle a la gente, no moriréis. Así es, y como estamos llegando al momento en que, ya lo dijimos, la iglesia comenzó a aceptar e introducir doctrinas que apartaban de Dios y que tenían el propósito de ganar más adeptos. Y en los primeros siglos comenzaron a aceptar las enseñanzas que venían de los griegos, de la inmortalidad del alma. Y la fueron introduciendo, así como introdujeron el engaño del falso día de reposo, como que si fuera verdadero, introdujeron también la enseñanza de la inmortalidad del alma, que las personas no iban a morir, que las personas van al cielo, que las personas ya gozan de la presencia del Señor. Entonces esas mentiras crecieron en la iglesia, y así como vimos que el sábado fue sustituido por el domingo y la gran mayoría lo ha aceptado, también la gran mayoría ha aceptado la inmortalidad del alma. Y hablando de los filósofos griegos, usted lo mencionaba, fueron los filósofos griegos los que crearon la teoría del dualismo. Así es. Y dentro del dualismo mucha gente ha sido engañada. Y cuando hablan de la muerte también aplican el dualismo. Dicen que este cuerpo dice que no hay que cuidarlo, que simplemente es el empaque. Sí. Que lo que vale es lo que está dentro. Eso es dualismo. El alma es lo que vale. Yo he oído gente decir, ¿para qué vamos a cuidar este cuerpo? Incluso cuando se habla de las leyes de salud, algunos dicen, ¿para qué? Si lo que vale es lo que está dentro. Porque cuando yo me muero, eso sale. Eso es concepto dualista. Y los griegos fueron los que crearon esa filosofía. Lastimosamente muchas iglesias, y principalmente la iglesia romana cayó en esto de aceptar la cosmovisión griega, y esa filosofía se introdujo. Muchas cosas que se practican hoy en un ambiente que se dice cristiano no es más que cosmovisión griega, filosofía griega, y ahí también está el tema de la muerte, pastor. Y comenzaron a enseñar que depende cómo haya vivido, porque no solo es que inmediatamente se va al cielo, sino como el alma sale, y si no hizo bien las cosas, pues todavía tiene que pasar por el purgatorio para después llegar al cielo. De alguna manera ellos querían crear una doctrina que fuera coherente con lo que dice la Biblia, pero entre más están ampliando su doctrina, más errores notamos. Entonces, ya esos 3 puntos que ellos destacan, ¿verdad? El cielo, el infierno, el purgatorio, también contradicen lo que dice la Biblia. Sí, no hay nada de fundamento bíblico para esas enseñanzas. Y estamos hablando del espiritismo, que entonces ha enseñado que el hombre no muere, sino que se va al cielo. Ya dijimos, es contradictorio a lo que dice la palabra de Dios. Y no tiene lógica, porque una persona que ya fue al cielo, ¿cómo es que va a estar viendo lo que pasa en la tierra? Y aquí lo que hay es sufrimiento, dolor, que todos esperamos ya no estar aquí para ir realmente al cielo. Pero también el espiritismo tiene el propósito de engañar a las personas, separándolas de Dios, y usa otras armas, podríamos decir, que le han servido para que las personas crean en lo que dicen. El libro de Mateo, la segunda carta de los Tesalonicenses y Apocalipsis nos habla que ese poder dirigido por el enemigo hará grandes señales y prodigios mentirosos. ¿Para qué? Engañar aún, si fuese posible, a los escogidos. Y hoy en día, pastor, usted sabe muy bien que muchas personas se dejan impresionar, porque el enemigo lo que busca es el lado afectivo, la emoción, la sensación, lo llamativo de eso, no la razón. No, las personas no son estudiosos de la Biblia. Las personas les gusta ir donde ven algo impactante y que les llama la atención. Los milagros, dijo usted, ¿verdad? Sí.
y las señales. Yo estaba hablando con un señor un día y estaba emocionado contándome su historia. Y me decía que él un día fue a un estadio, pero no fue a ver fútbol, había una reunión cristiana, dice él. Cristiana. Y entonces él dice, había profecía ahí, me dice. Y entonces yo estaba emocionado, dice, y estaban habiendo milagros ese día. Pero dice, en un momento, dice, yo vi el rostro de mi esposa frente a mí, dice, y mi esposa había muerto 12 años antes. Entonces yo dije, entonces esto no es de Dios. Sí, no es de Dios. Esto no es de Dios. Pero el diablo aparece de esa manera, hace Así milagros, incluso puede sanar a las personas. Porque él mismo ha provocado la enfermedad y la puede sanar. Él la puede sanar. Y cuando una persona muere, entonces la gente tiene esa tentación. Algunos quieren hablar con el que murió. Así es. Otros otros piensan que se les va a aparecer y les habla. Y lo más terrible es que en el cristianismo se ha incrustado también esa creencia, al punto que algunas personas en algunas reuniones, ¿verdad? Donde se dice reunión cristiana, a veces aparecen algunas señales que cuando uno las compara con lo que dice la Biblia, no es más que espiritismo, pastor. Sí, y lo que estamos diciendo es que el enemigo hace señales, prodigios, milagros, también la enseñanza de los muertos, con un propósito: presentar mensajes que no están en la palabra de Dios. Suelen decir, esa es una revelación que Dios me dio, se la dio a través de un muerto, se la dio a alguien que hace un milagro, y como ya la persona queda impresionada por el milagro, todas estas cosas están haciendo que las personas crean en lo que el enemigo realmente quiere enseñarles, utilizando hombres que son sus apóstoles. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en Corintios? Los apóstoles del enemigo son engañadores, hacen señales, prodigios, porque están dirigidos por el enemigo, y el mismo enemigo aún se hace aparecer como ángel de luz. Entonces puede impactar a las personas, y al aparecer, y así como usted decía de esta señora y otros momentos, pero Dios me dijo que hicieras esto, y la persona le va a creer porque está engañada y ya no va a seguir las instrucciones de la palabra de Dios, sino va a seguir lo que le dijo un demonio a través de una persona, un ser querido que haya muerto, o lo que le dice un demonio a través de un predicador que hace señales, prodigios, milagros, y entonces le da una falsa enseñanza, y tristemente muchos engañados, y aún, si fuera posible, escogidos. Aún a los escogidos. Hay un predicador que un día se presenta ante su congregación y les dice, yo recibí una revelación de Dios y me ha dicho que ustedes me van a prestar dinero. Y la gente está creyendo lo que están diciendo ahí. ¿Cómo es que el enemigo va a las emociones? Ahora, hay un engaño mayor que el diablo está planeando, pastor, y es incluso imitar la segunda venida de Cristo Jesús, y eso está por venir. Eso es lo que nos dice que va a ser el espiritismo en los últimos días. Descender fuego del cielo, imitar la segunda venida de Jesús, decir que Jesús ya está en un lugar, en otro, de tal manera que la gente esté confundida, y mucha gente va a caer en ese error. Algunos piensan que esto puede ser tal vez algo místico, algo que no existe, pero nosotros en este tiempo deberíamos de saber que el espiritismo moderno es tan grande y tan amplio que cautiva multitudes, y cuando el diablo decida imitar la segunda venida de Cristo, mucha gente se va a dejar engañar. Por eso es que en alguna lección hemos estudiado cómo es la segunda venida de Cristo, y ahora estamos hablando de que los muertos nada saben, los muertos descansan, y estamos diciendo también que el diablo sí tiene artimañas y se disfraza de ángel de luz. Todos deberíamos de estar preparados para no caer en ese engaño. Sería el engaño mayor decir que viene Cristo. Y como ya dijimos, que es lo que va a intentar hacer en los últimos días, porque la Biblia dice con claridad que sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con grande ira. Entonces el enemigo dice, ya queda poco, debo apurarme, debo hacer engaños más fuertes, debo llamar más la atención, debo meter las mentiras, y está haciendo de todo. Todo ese trabajo del espiritismo lo está haciendo de diferentes maneras, preparando ese engaño. Y leímos un mensaje en este estudio que muchos tal vez hasta ahorita quedaríamos impresionados con todo lo que ha hecho, milagros y otras señales.
pero dice, no nos imaginamos lo que está a punto de hacer cuando haga esa aparición como que si fuera el mismo Cristo Jesús y hacer descender fuego del cielo. Hay muchas personas que como son sensacionalistas, cuando vean algo de eso van a imaginar que realmente es la venida de Jesús, porque no han estudiado la palabra de Dios. Por eso ahora vamos a llegar a lo que es tal vez el punto final de este estudio, la importancia que es estudiar la palabra de Dios. Y ahí me gusta Apocalipsis 13:13, se lo leo aquí, usted lo ha dicho varias veces, pero dice, también hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y luego dice el 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí se mencionan las señales, se menciona que hace descender fuego del cielo, se menciona también que engaña a los moradores de la tierra. Y también un pasaje dice que engaña a todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida. El libro de la vida. Realmente lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar la palabra de Dios. Y todo ser humano que estudia la palabra de Dios va a tener esa defensa, porque Dios va a guardar a esas personas de estos engaños, de esas estrategias del enemigo, porque la persona va a estar sólida, va a estar firme, porque es un estudioso de la palabra de Dios. El éxito del enemigo está en que las personas no leen la palabra de Dios. Está en que las personas se conforman con oír una prédica, con ver un mensaje, con oír un podcast, pero no estudian la palabra de Dios. Entonces son fácilmente engañados. Y, pastor, muchos de los miembros de nuestra iglesia tampoco estudian la palabra de Dios. Usted encuentra que tienen una lección, pero no la estudiaron. Entonces están corriendo peligro, porque la única salvaguardia es la palabra de Dios, pero hay que estudiarla. No nos va a salvaguardar tener una Biblia y no leerla. Hay que leerla. Y no podemos decir, yo sé lo que la Biblia dice en cuanto a las estrategias del enemigo. No, hay que estudiar, porque él va a saber dónde encontrarnos, y sabiendo que le queda poco tiempo, lo está haciendo con más fuerza. Y yo quisiera agregar, hay una esperanza bienaventurada, es la segunda venida de Cristo. Y esa esperanza bienaventurada está para los vivos y para los que murieron en Cristo Jesús. Ahora, el diablo diciendo que no murieron, que están vivos, que están por allá, está terminando con esa esperanza. Y nosotros estamos viendo que el mundo vive sin esperanza. Y llora, sufre, no solo por la muerte de un ser querido, sino por diversas cosas que le pasan. Ahora, qué bueno es que la Biblia dice, ¿verdad?, que hay esperanza, que los muertos en Cristo van a resucitar, que están en los sepulcros. Y cuando uno estudia la Biblia, fortalece ese concepto y le ayuda a estar firme en el Señor. Ojalá esa sea nuestro anhelo, nuestro afán, nuestro deseo de estudiar la palabra del Señor. Finalmente, nos vamos a encontrar con Cristo, y qué bueno será. Nos vamos a encontrar con los seres queridos que perdimos, pero no invocando a los muertos en este tiempo, sino que el glorioso día de la resurrección. En el glorioso día de la resurrección, pastor. Así es. Gracias, Pastor Álvaro, por compartir con nosotros su conocimiento y este estudio de la palabra de Dios, que sea de edificación a cada uno de los que escuchan. Quisiéramos siempre invitar a los amigos, hermanos, a estar en sintonía de la radio y también de las diversas redes sociales que cubren lecciones de la Biblia. Y si tienes una iglesia adventista cerca de tu localidad, te invitamos a que asistas, y si no, pues puedes encontrar las direcciones en las redes sociales, en el internet, pero te invitamos a estudiar la Biblia y acompañarnos en esos servicios de adoración. Deseamos que Dios te bendiga, y Pastor Guerra, vamos a terminar en oración. Gracias, nuestro Padre Celestial, por darnos la luz que está en tu santa y bendita palabra, porque somos bendecidos al tener ese mensaje. Sabemos que existe un enemigo que quiere engañarnos, sabemos que quiere hacer todo lo posible y utilizar muchas estrategias para que los seres humanos se aparten de Dios. Pero tú nos has dejado mensajes oportunos, nos has dejado la palabra profética más segura, nos has dejado todo lo que nosotros debemos conocer, de tal manera que no seamos engañados, pero necesitamos estar estudiando tu palabra, necesitamos estar en comunión contigo, necesitamos mantenernos en una cercanía contigo. Padre,
Ayúdanos también a ser esa iglesia que predique la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, que predique la venida de Jesús, que predique las verdades que están en tu palabra, porque aquellos que están siendo engañados necesitan conocer esas verdades y nosotros que tenemos la luz debemos compartirla. Gracias por darnos esa bendición. Oramos por cada hermano, por cada amigo, por cada persona que se ha sintonizado, se ha agregado a este estudio de la palabra de Dios, que pueda ver también en sus vidas la luz que tu palabra pueda revelarles y que pueda traerlos hacia la salvación en Cristo Jesús. Gracias por escucharnos. Oramos en su precioso nombre. Amén. Amén.